En lo alto de una colina, envuelto en las sombras de los Cárpatos, se erige un castillo que ha cautivado la imaginación de millones de personas a lo largo de los siglos. El castillo de Bran, conocido por muchos como el castillo de Drácula, ha sido el epicentro de innumerables leyendas y oscuros misterios que lo rodean. Pero, ¿cuánto hay de verdad en estas historias? ¿Es este castillo realmente el hogar del infame vampiro que ha aterrorizado las páginas de la literatura y las pantallas del cine? ¿O acaso los muros de piedra de este imponente fortín esconden secretos aún más perturbadores? En el vídeo de hoy nos adentraremos en la niebla del tiempo y la ficción para descubrir la verdad detrás de las leyendas. Acompáñame en este viaje al corazón de Transilvania, donde exploraremos las historias que han convertido al castillo de Bran en un lugar tan fascinante como aterrador. Prepárate para descubrir los misterios de un castillo que ha trascendido la historia y la realidad para convertirse en un mito inmortal. Hola y bienvenidos a Misterios sin Límites. Quiero que sepas que aquí cada persona tiene una historia única y valiosa que merece ser contada. Me gustaría que este fuera un espacio donde puedas compartir tus experiencias y me encantaría escuchar tu historia y, si te sientes cómodo, ayudarte a compartirla con el mundo. Si quieres contarme tu historia o simplemente ponerte en contacto conmigo, no dudes en enviarme un correo electrónico que lo tendrás abajo en la caja de descripción. Estoy deseando conocerte y aprender más sobre ti. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. El castillo de Bran, ubicado en lo alto de una colina rocosa en los Cárpatos, fue construido a finales del siglo XIV, en el año 1377, como una fortaleza defensiva para proteger las rutas comerciales entre Transilvania y Valaquia. Su imponente estructura con torres puntiagudas y muros de piedra fue testigo de siglos de historia turbulenta. A lo largo de su existencia, el castillo ha pasado por diversas manos, desde los caballeros teutónicos hasta los reyes de Hungría. Sin embargo, su momento de mayor protagonismo llegó cuando se le asoció con Vlad Tepes, más conocido como Vlad el Empalador, el príncipe de Valaquia, cuya crueldad y fama inspiraron la leyenda de Drácula. Aunque Vlad nunca vivió en el castillo, el lugar ha sido relacionado con su figura, y la popular novela de Bram Stoker contribuyó a consolidar esta conexión con la mente de millones de personas. En tiempos más recientes, el castillo se convirtió en residencia real, cuando en el siglo XX la reina María de Rumanía lo restauró y lo utilizó como su hogar de verano. Hoy, el castillo de Bran es uno de los destinos turísticos más visitados de Europa, pero su misteriosa reputación sigue intacta. La leyenda de Drácula tiene sus raíces en las tierras misteriosas de Transilvania, pero su origen, como muchos mitos, está entrelazado con una figura histórica real, Vlad Tepes, o Vlad el Empalador. Este príncipe valaco del siglo XV gobernó con mano de hierro y se ganó su reputación por su crueldad inhumana, particularmente por su método favorito de ejecución: empalar a sus enemigos en estacas afiladas. Para muchos, Vlad era un héroe nacional, defendiendo su territorio contra el Imperio Otomano, pero para otros, especialmente aquellos que se enfrentaban a su ira, era una verdadera encarnación del mal. Sin embargo, fue en 1897 cuando el escritor irlandés Bram Stoker dio vida a uno de los personajes más icónicos de la literatura, Drácula. Aunque Stoker nunca visitó Transilvania, se inspiró en los relatos históricos de Vlad Tepes y en las leyendas de vampiros que circulaban por Europa del Este. En su novela, Drácula no es un simple mortal, sino un ser inmortal condenado a caminar entre los vivos como un vampiro,
alimentándose de la sangre de sus víctimas. Según la mitología de Stoker, el conde Drácula era un noble transilvano que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener vida eterna a costa de sacrificar su humanidad. Se dice que Drácula podía transformarse en diversas formas, en niebla, en lobos, murciélagos, y tenía la capacidad de controlar las mentes de los humanos y animales. Sin embargo, estaba condenado a evitar la luz del día, el ajo, las cruces, y solo podía ser destruido por una estaca en el corazón. El personaje de Drácula no solo se convirtió en el vampiro más famoso de la literatura, sino que también consolidó la imagen del vampiro en la cultura popular. Una criatura elegante, inmortal y sedienta de sangre. El castillo de Bran, encaramado en las montañas de los Cárpatos, no es solo una fortaleza medieval con una rica historia. Es también un lugar envuelto en un aura de misterio y leyenda que ha cautivado la imaginación durante siglos. Este castillo ha sido el escenario de innumerables historias de terror, de fantasmas que vagan por sus pasillos, de pasadizos secretos y de sombras que parecen cobrar vida al caer la noche. Vamos a sumergirnos en las leyendas y los misterios que hacen del castillo de Bran un lugar tan fascinante y aterrador. El primero de estos misterios está relacionado con la última monarca que hizo del castillo su hogar, la reina María de Rumanía. La reina, una figura querida por su pueblo, pasó mucho tiempo en el castillo de Bran durante la primera mitad del siglo XX. María estaba profundamente enamorada de este lugar, al punto que tras su muerte en 1938 se cumplió su deseo de que su corazón fuera enterrado en el castillo. Se dice que el espíritu de la reina María no ha abandonado el castillo y que su presencia aún se percibe en ciertos rincones de la fortaleza. Los visitantes y el personal han reportado sentir una presencia amable pero inquietante, especialmente en las habitaciones que solían ser las favoritas de la reina. Algunos afirman haber visto una figura femenina vestida con ropas antiguas caminando por los pasillos, mientras que otros han escuchado susurros en idiomas que ya no se hablan. Aunque la mayoría de estos encuentros son aterradores, sí dejan una sensación de melancolía y de tiempos pasados que aún perduran en el aire. El castillo de Bran está repleto de historias sobre túneles secretos y pasadizos ocultos, muchos de los cuales aún no han sido descubiertos. Estos túneles, supuestamente, fueron construidos para permitir a los habitantes del castillo escapar en caso de un asedio, o para mover prisioneros de un lugar a otro sin ser vistos. Se dice que algunos de estos túneles conectan el castillo con otras estructuras cercanas, e incluso con los bosques que rodean la fortaleza. Uno de los misterios más intrigantes es el supuesto túnel que se encuentra debajo de la capilla del castillo. Según la leyenda, este túnel se utilizaba para realizar ritos secretos y oscuros, probablemente vinculados a antiguas creencias paganas que aún persistían en la región durante la Edad Media. Aunque no hay pruebas concluyentes de la existencia de este túnel, los rumores y las historias sobre su ubicación han perdurado durante siglos, alimentando la imaginación de quienes visitan el castillo. En el patio interior del castillo de Bran se encuentra un pozo que a simple vista parece ser una estructura inofensiva y común. Sin embargo, la leyenda dice que este pozo tiene un oscuro secreto. Conocido por los lugareños como el Pozo de las Almas Perdidas, se cree que en sus profundidades yacen los espíritus de aquellos que murieron injustamente en el castillo, ya sea por tortura, ejecución o traición. Se cuenta que durante la época medieval, este pozo fue utilizado como una fosa común para los prisioneros que sucumbían a las crueles torturas infligidas por los señores feudales que controlaban el castillo. Las almas de estos infortunados, incapaces de encontrar descanso, se dice que aún vagan por el pozo. Sus lamentos resuenan en las noches más oscuras. Algunos visitantes aseguran haber escuchado gritos y gemidos provenientes de las profundidades del pozo, y otros han sentido una inexplicable sensación de desesperanza al acercarse a él.
el pozo se ha convertido en un símbolo de dolor y el sufrimiento que una vez impregnaron las murallas del castillo. En las entrañas del castillo de Bran existe un calabozo que, según se dice, fue el lugar donde se cometieron las más horribles atrocidades. Durante la Edad Media, este calabozo fue utilizado para encerrar a prisioneros políticos, rebeldes y criminales, muchos de los cuales fueron torturados hasta la muerte. Las historias cuentan que los métodos de tortura utilizados aquí eran tan brutales que incluso los soldados más endurecidos evitaban acercarse a estas mazmorras. Se rumorea que los espíritus de aquellos que sufrieron en el calabozo nunca encontraron paz y que aún habitan en sus oscuras celdas. Los relatos de fenómenos paranormales en esta parte del castillo son numerosos. Cadenas que suenan sin motivo aparente, puertas que se cierran de golpe y sombras que parecen moverse en la oscuridad. Algunos visitantes han reportado sentir una presión en el pecho, como si alguien o algo invisible tratara de impedirles respirar. Una experiencia aterradora que se atribuye a los fantasmas que aún habitan el lugar. El bosque que rodea el castillo de Bran tiene su propia leyenda oscura. Se dice que en tiempos antiguos un grupo de monjes decidió establecerse en el bosque para llevar una vida de contemplación y rezo. Sin embargo, el aislamiento y las duras condiciones del lugar les hicieron perder la razón. La leyenda cuenta que estos monjes comenzaron a practicar rituales prohibidos, invocando fuerzas oscuras en su desesperación. Finalmente fueron maldecidos, convirtiéndose en almas errantes que nunca podrían dejar el bosque. Los lugareños creen que estos monjes malditos aún vagan por el bosque durante la noche y que se ven sus formas espectrales entre los árboles bajo la luz de la luna. A los viajeros que se han aventurado en el bosque después del anochecer se les ha advertido que podrían ser acechados por estas entidades, quienes tratan de atraer a los vivos hacia su perdición. Los gritos y susurros que se escuchan entre los árboles han sido interpretados como los ecos de las almas atormentadas de estos monjes, y algunos dicen haber visto figuras encapuchadas que desaparecen en la bruma del amanecer. Una de las leyendas más persistentes en el castillo de Bran es la de la Dama Blanca, una figura fantasmal que se aparece en la noche, especialmente durante las noches de luna llena. La Dama Blanca, según la tradición oral, era una noble mujer que vivió en el castillo hace varios siglos. Esta mujer, de una belleza deslumbrante, fue prometida en matrimonio a un poderoso señor, pero su corazón pertenecía a otro. Incapaz de soportar la idea de un matrimonio sin amor, decidió quitarse la vida, arrojándose desde una de las torres más altas del castillo. Desde entonces, su espíritu ha sido visto vagando por las torres y los pasillos del castillo, vestida con un largo vestido blanco que ondea como niebla en el viento. Se dice que la Dama Blanca busca el amor que nunca pudo tener en vida y que aquellos que la ven son tocados por una profunda tristeza. Algunas historias incluso sugieren que la aparición de la Dama Blanca es un presagio de muerte, una advertencia de que alguien cercano al testigo pronto fallecerá. A lo largo de los años, la Dama Blanca ha sido vista por numerosos visitantes y su presencia es una de las leyendas más temidas y respetadas del castillo. Aunque Vlad Tepes, el príncipe valaco conocido como Vlad del Empalador, nunca residió en el castillo de Bran, su leyenda está ligada al lugar. Se cree que en alguna ocasión fue prisionero aquí y que su oscuro legado dejó una marca indeleble en la fortaleza. A lo largo de los años han surgido historias de que su espíritu, o al menos su eco, aún resuena en el castillo. Los relatos cuentan que en ciertas noches, especialmente durante las noches tormentosas, se pueden escuchar los gritos de los empalados resonando en las paredes del castillo. Estos gritos son atribuidos a las almas de aquellos que fueron víctimas de la crueldad de Vlad Tepes. Su dolor parece perpetuado en una especie de bucle temporal que no les permite descansar. Algunos creen que el propio Vlad,
consciente de su legado de terror, regresa al castillo en espíritu y que su sombra proyectada sobre las paredes busca expiación o simplemente continúa sembrando miedo desde el más allá. Otra leyenda fascinante que rodea el castillo de Bran es la de un tesoro oculto, enterrado en algún lugar dentro de sus muros o en sus alrededores. Se dice que este tesoro pertenecía a uno de los señores feudales que gobernaban el castillo. Un hombre avaro que, temeroso de perder su riqueza, lo escondió en un lugar secreto antes de su muerte. Según la leyenda, el señor fue asesinado por sus propios hombres antes de poder revelar la ubicación del tesoro, maldiciendo con su último aliento a cualquiera que intentara encontrarlo. El castillo de Bran, conocido por muchos como el castillo de Drácula, tiene una historia rica y compleja que se remonta a más de 6 siglos. A lo largo de los años ha sido habitado por diversos personajes, cada uno dejando su huella en la fortaleza y en la historia de la región. Aunque comúnmente se asocia con Vlad Tepes, la historia real de los habitantes del castillo de Bran es mucho más diversa y fascinante. Vamos a explorar quiénes fueron los verdaderos residentes de esta emblemática fortaleza. El origen del castillo de Bran se remonta al siglo XIII, cuando la Orden Teutónica construyó una fortaleza de madera en el mismo lugar donde más tarde se levantaría el castillo de piedra. Sin embargo, fue destruida por los mongoles en 1242. El castillo actual fue construido en 1377 por orden del rey húngaro Luis I de Anjou, quien concedió a los sajones de Kronstadt, hoy Brasov, el privilegio de edificar una fortaleza de piedra en el sitio. Los primeros habitantes oficiales del castillo fueron los sajones de la región, quienes lo utilizaron como un puesto defensivo contra las incursiones otomanas y también como una aduana para controlar el comercio entre Transilvania y Valaquia. Durante esta época, el castillo no fue la residencia de ningún noble en particular, sino más bien una fortaleza comunitaria, administrada por los burgueses de Brasov. A finales del siglo XIV y principios del siglo XV, el castillo de Bran pasó a estar bajo la autoridad de Mircea I de Valaquia, conocido como Mircea el Viejo. Aunque el castillo se encontraba en la frontera entre Transilvania y Valaquia, las tensiones entre ambas regiones llevaron a Mircea a asumir el control de Bran para fortalecer la defensa contra el Imperio otomano. Es en este contexto que la figura de Vlad Tepes, el infame Vlad el Empalador, entra en la historia del castillo, aunque de manera indirecta. Vlad Tepes, nieto de Mircea el Viejo, nunca residió en el castillo de Bran de manera permanente, pero pudo haberlo visitado brevemente durante su conflicto con los sajones de Brasov. Sin embargo, la conexión entre Vlad Tepes y el castillo se ha exagerado y mitificado a lo largo de los siglos, principalmente debido a la novela Drácula de Bram Stoker. Durante los siglos XVI y XVII, el castillo de Bran cambió de manos en varias ocasiones, y fue durante este periodo que la fortaleza se consolidó como un baluarte estratégico en la región. En 1651, el castillo fue adquirido por el Imperio Habsburgo y pasó a formar parte de sus dominios en Transilvania. Bajo el dominio de los Habsburgo, el castillo se utilizó principalmente como guarnición militar y como punto de recaudación de impuestos, y los habitantes fueron en su mayoría soldados y funcionarios imperiales. Los Habsburgo también utilizaron el castillo como prisión para prisioneros políticos y rebeldes durante las guerras contra los otomanos. Este periodo estuvo marcado por numerosas reformas estructurales que dieron al castillo el aspecto que conocemos hoy en día. En 1920, después de la Primera Guerra Mundial, el castillo de Bran fue donado a la reina María de Rumanía por los ciudadanos de Brasov en agradecimiento por su papel en la unión de Transilvania con el Reino de Rumanía. Fue durante este periodo que el castillo experimentó una transformación significativa, pasando de ser una fortaleza militar a una residencia real. La reina María, nieta de la reina Victoria de Inglaterra y del zar Alejandro II de Rusia, se enamoró profundamente del castillo y lo convirtió en su residencia favorita de verano.
Bajo su dirección, el castillo fue restaurado y modernizado, agregándosele toques artísticos y muebles de estilo Art Nouveau. María lo llenó de arte y recuerdos personales, transformándolo en un lugar acogedor y lujoso. La reina vivió en el castillo con su familia y su corte hasta su muerte en 1938. Después de su fallecimiento, su corazón fue colocado en una capilla cercana al castillo, cumpliendo así su deseo de permanecer en su amado Bram para siempre. Durante su residencia, la reina María no solo dejó una huella física en el castillo, sino que también cimentó su lugar en la historia rumana como una figura benévola y carismática. Tras la muerte de la reina María, el castillo pasó a manos de su hija, la princesa Ileana, quien la habitó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Ileana utilizó el castillo como un hospital para atender a los heridos, demostrando un profundo compromiso con su pueblo. Sin embargo, en 1948, con la llegada del régimen comunista en Rumanía, la familia real fue exiliada y el castillo fue confiscado por el gobierno. Bajo el régimen comunista, el castillo fue nacionalizado y transformado en un museo, aunque gran parte de su mobiliario original fue retirado o vendido. Durante la era comunista, el castillo de Bram se convirtió en un símbolo de la historia medieval de Rumanía, pero perdió gran parte de su esplendor real. Fue solo después de la caída del comunismo en 1989 que el castillo comenzó a recuperar su estatus y fue objeto de extensas restauraciones. En 2006, tras años de litigios y negociaciones, el gobierno rumano devolvió el castillo a Dominic de Habsburgo, arquitecto y descendiente de la princesa Ileana. Aunque ahora es propiedad privada, el castillo sigue funcionando como museo y atrae a cientos de miles de visitantes cada año. Dominic de Habsburgo y su familia han trabajado para restaurar y preservar el castillo, manteniendo su rica historia mientras lo adaptan a los tiempos modernos. Hoy el castillo de Bram es uno de los destinos turísticos más populares de Rumanía, un lugar donde la historia y la leyenda se encuentran. Aunque ya no es un hogar en el sentido tradicional, el castillo de Bram sigue siendo habitado, en cierto sentido, por su historia y sus leyendas. Los descendientes de la familia Habsburgo continúan supervisando el mantenimiento y las actividades del castillo, asegurándose de que su legado perdure. Los visitantes pueden explorar las habitaciones y salones que alguna vez fueron habitados por reyes, reinas y nobles, así como las áreas más oscuras del castillo, donde la historia se mezcla con el mito. A través de exposiciones y eventos, el castillo revive su pasado, recordando a todos aquellos que alguna vez caminaron por sus pasillos. El castillo de Bram no es solo una estructura medieval, es un testigo silencioso de los eventos históricos y de las vidas que pasaron por sus muros. Desde los caballeros teutónicos hasta la realeza humana, cada habitante del castillo ha contribuido a su rica historia. Hoy en día, mientras los visitantes recorren sus pasillos, pueden sentir la presencia de estos antiguos residentes, cuyas historias han dejado una marca indeleble en este icónico castillo de los Cárpatos. El castillo de Bram, tras siglos de historia, leyendas y cambios de propiedad, ha llegado al presente como uno de los monumentos más icónicos y visitados de Rumanía. Pero, ¿cómo es este castillo hoy en día, después de todo lo que ha pasado? En la actualidad, el castillo de Bram se ha transformado en un museo abierto al público, atrayendo a turistas de todo el mundo. Cada año, más de 500.000 de personas cruzan sus puertas, deseosas de explorar sus misteriosos pasillos, torres y cámaras. Aunque el castillo es conocido por su asociación con Drácula, su valor histórico y cultural va mucho más allá de esta leyenda. El interior del castillo ha sido cuidadosamente restaurado para reflejar su pasado real. Los visitantes pueden recorrer habitaciones que recrean la época medieval, con muebles antiguos, armaduras y objetos que datan de los siglos pasados. Las salas también exhiben artefactos personales de la reina María y la princesa Ileana, incluyendo fotografías, vestidos y joyas, ofreciendo una visión íntima de la vida de la realeza rumana. Una de las atracciones más interesantes es la colección de arte y muebles del castillo,
que incluyen piezas que reflejan la influencia del Art Nouveau, el estilo preferido de la reina María. Los visitantes pueden sentir la mezcla de lujo y austeridad que caracteriza a esta fortaleza histórica. Además de las visitas guiadas, el castillo organiza una serie de eventos y actividades a lo largo del año. Durante la temporada de Halloween, el castillo cobra vida con decoraciones espeluznantes y eventos temáticos, atrayendo a entusiastas del terror de todo el mundo. Es una oportunidad para experimentar el castillo bajo una luz diferente, llena de misterio y emoción. También se celebran conciertos, exposiciones de arte y talleres que permiten a los visitantes sumergirse en la cultura y la historia de Transilvania. Estas actividades no solo enriquecen la experiencia del visitante, sino que también ayudan a mantener viva la relevancia cultural del castillo en el mundo moderno. Hoy en día el castillo sigue siendo propiedad de la familia Habsburgo, quienes han tomado un papel activo en su conservación y gestión. Dominique de Habsburgo y su familia han dedicado recursos significativos para asegurar que el castillo se mantenga en condiciones óptimas, tanto para el disfrute del público como para la preservación de su legado histórico. El mantenimiento del castillo es un esfuerzo continuo que implica no solo la restauración de sus estructuras y artefactos, sino también la adaptación a las demandas de un sitio turístico moderno. Esto incluye la instalación de sistemas de seguridad y control de clima, así como la gestión de flujo de visitantes para proteger las áreas más frágiles del castillo. El castillo de Bram no solo es impresionante por su arquitectura, sino también por su entorno natural. Situado en la región montañosa de los Cárpatos, el castillo ofrece vistas espectaculares del paisaje que lo rodea. Los frondosos bosques y las colinas verdes crean un marco perfecto para la fortaleza, subrayando su aislamiento y su carácter imponente. Hoy en día, muchos visitantes combinan su recorrido por el castillo con excursiones por los alrededores, explorando los senderos naturales y disfrutando de la belleza salvaje de Transilvania. El contraste entre la naturaleza tranquila y la imponente presencia del castillo refuerza la sensación de estar en un lugar donde el tiempo se ha detenido. Aunque el castillo de Bram es un sitio histórico, su asociación con Drácula sigue siendo un imán para la cultura popular. Es común ver referencias al castillo en películas, libros y videojuegos, lo que ha mantenido viva la fascinación global por este lugar. Sin embargo, los administradores del castillo han trabajado para equilibrar la atracción turística con el respeto por su verdadera historia, ofreciendo información precisa sobre su legado mientras permiten a los visitantes disfrutar de la fantasía que los rodea. El castillo de Bram hoy en día es un lugar donde la historia, las leyendas y la cultura se encuentran. Ha pasado de ser una fortaleza defensiva a un hogar real y ahora a un museo viviente que sigue capturando la imaginación de todos los que los visitan. Aunque ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, su esencia como símbolo de la historia de Transilvania permanece intacta, un recordatorio de la rica herencia cultural de Rumanía. El castillo de Bram es más que una simple construcción de piedra y madera. Es un portal al pasado, un lugar donde las líneas entre la historia y la leyenda se difuminan, creando una atmósfera cargada de misterio. Cada pasillo, cada rincón, guarda ecos de aquellos que alguna vez habitaron sus muros. Desde los caballeros teutónicos hasta la reina María y desde los prisioneros olvidados hasta los visitantes modernos, el castillo sigue vivo, resonando con las voces del tiempo. Pero mientras el sol se pone sobre los imponentes muros del castillo y la oscuridad envuelve los Cárpatos, una pregunta queda flotando en el aire, como un susurro en la noche. ¿Acaso el verdadero Drácula dejó algo de su maldad en estos muros? ¿Algo que aún acecha en las sombras esperando a ser descubierto? Quizás la verdadera naturaleza del castillo de Bram nunca será completamente revelada. Tal vez algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, guardados celosamente por las piedras centenarias y el viento que aúlla entre las torres. Así que la próxima vez que camines por sus pasillos o mires desde sus ventanas, pregúntate, ¿realmente estás solo? Y con esta inquietante pregunta nos despedimos. Recuerda,
el misterio nunca termina y siempre hay más por descubrir en los lugares más oscuros. No olvides suscribirte y acompañarnos en nuestra próxima aventura, donde exploraremos otro enigma que desafía la lógica y la razón. Hasta la próxima, si te atreves a volver.